¿Dónde, dónde está esa generación que danza? Gracias. Pues tome su lugar. Padre, en el nombre de Jesús pongo todo en tus manos. Creo en tu gracia, en tu favor. Creo en tu presencia. Porque tu palabra dice que donde haya dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás en medio. Gracias en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Bendícenos, prospéranos, háblanos al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Dile a la persona que está a tu lado, no temas, cree solamente. Jairo es uno de los oficiales de la sinagoga en los tiempos del Señor Jesús. Y Jairo hace algo que es impresionante. Siendo pues una persona importante, siendo judío, imagínate la controversia que había tremenda, las cosas que Jesús hacía que no se habían hecho antes, que nadie las hacía y que solamente él podía. Y de repente Jairo le va y le busca en un momento de una crisis importantísima. La hija de Jairo, el oficial de la sinagoga, se está muriendo. Y este hombre va a Jesús y lo primero que hace es postrarse a sus pies y ahí le suplica: Jesús, mi hija se está muriendo, mi hija se está muriendo, di una palabra para que ella sea sana. Ve y ora por ella, pon tus manos sobre ella para que sea sana. Y me parece que hay una enorme y preciosísima enseñanza en eso, y de eso quiero compartir con todos ustedes esta tarde, casi tarde, ya es tarde, ¿verdad? Casi. Fíjate, dice Marcos 5, siguiendo con esa situación, Jesús está muy ocupado. Hay una multitud que está rodeando a Jesús. Jesús está en ese momento, fíjate, está orando por esa mujer que tiene el flujo de sangre, ¿no? Y de repente él está escuchando, porque tiene esa capacidad de escuchar lo que sucede a su alrededor. Y entonces él está hablando y dice: vinieron de casa del oficial de la sinagoga y le dicen a Jairo, el oficial de esa sinagoga: tu hija ya se murió, ya ni molestes al maestro. La peor noticia que le pueden dar a este pobre hombre en ese momento es que su hija ha muerto. Qué impresionante. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en momentos de aflicción, de conflictos, de problemas, de dudas, de temores, de angustias? Y desde luego hemos necesitado al Señor. ¿Cuántos necesitan al Señor? Wow, es impresionante esto. Fíjate. Jesús oye que le dicen: no, pues ya ni modo, ya se te murió la hija, ¿no? Y dice: Jairo, no temas, cree solamente. Y suena lindo de decirlo, suena también muy hermoso leerlo, pero qué momento tan complicado. Ya se te murió tu hija. ¿Cuántos tienen una hija? Wow, muchísimos tienen una hija. Se te murió tu hija, no puede ser. Tú estás ahí clamando al Señor, estás a sus pies suplicando porque amas a tu hija y estás angustiado porque se te está muriendo. Llegan y te dicen: ya se te murió. Y el Señor dice: no temas, cree solamente. Va contra toda lógica, contra toda obviedad, va contra toda forma de pensar, va contra toda filosofía, va contra toda situación común. El Señor dice simplemente: no temas, cree solamente. Y después no permite que nadie vaya con él, solamente va Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, que le acompañan, y desde luego Jairo, ¿no? Y van a ver precisamente a esta chiquita. Van a la casa del oficial de la sinagoga. Jesús ve el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Ya estaban ahí las plañideras. ¿Cuántos saben lo que eran las plañideras? Algunos, muy bien. Fíjate qué importante. Contrataban mujeres para llorar.
alguien se muere, entonces tenemos que hacer todo un asunto ahí para que, ¿no? Los deudos y las familiares y todo este asunto. Entonces contrataban gente que fueran a chillar. Esas eran las plañideras. Entonces, a ver, ¿cuánto por una hora? Bueno, depende, ¿quieres que chille suavecito o a gritos? No, pues mita y mita. Bueno, pues tanto. Y negociaban, se contrataban y las plañideras iban ahí y no se caían, pero sí lloraban. ¿No? Impresionante. Se lamentaban mucho. Entra y les dice, tranquilas, ¿por qué hacen tanto alboroto? ¿Qué están chille de esa manera, no? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y sabes, cuando lees estas cosas dices, no, padrísimo, es más que el Señor y su autoridad, su poder, ¿cómo no? Claro que sí. Pero si estuviéramos en una circunstancia así de angustiante, si estuviéramos sufriendo el dolor, o otras personas alrededor, pues está toda la familia ahí reunida, o los profesionales llorando y todo este asunto, a ver, ya se murió, o sea, está muerta, se murió a punto, ya no respira, ya está morada, ¿no? Y Jesús dice, no ha muerto, está dormida. Es como si dijera a Jesús, tranquilos, yo estoy en control. Y bueno, pues suena maravilloso que Jesús tome el control, pero a la hora de los cocolazos nos es fácil, lo podemos creer, podemos decir, no, pues Jesús está en control, no hay bronca, no va a pasar nada, ¿no? Pero lo que tú estás mirando naturalmente es contrario a lo que Él está expresando. ¿Qué hacen? Se burlan del Señor. Es que no todos creen, no todos pueden creer. ¿Cuál es el conflicto para creer? Mis ideas, mis pensamientos, mi sabiduría, mi inteligencia, mis conocimientos, mis títulos nobiliarios o profesionales, lo que sé, lo que quiero saber que sé, lo que puedo saber, lo que sé. Y entonces, como que es un conflicto. Mientras más intelectual eres, más difícil es que creas. Porque las cosas de Dios son tan simples, son tan sencillas, que dices, no puede ser. ¿Cómo que está viva? Pues ya se murió, ya está medio huele mal, ¿no? La estás viendo muerta, ¿no? Ya está todo el show planteado, todo el mundo está ahí sufriendo, llorando, gimiendo, pero no están clamando a Dios. Y Él ahí presente está haciendo algo completamente diferente. ¿Qué es lo que hace? Mira, dice, entra ahí donde está la chiquita, la toma por la mano y dice, Talita Kumi. Talita Kumi. Traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante, dice la Escritura que la niña se levanta delante de todos, las plañideras se quedan con la boca abierta, dicen, chin, ya no nos van a pagar, ¿no? Ya, se levantó una niñita de 12 años, al momento se quedan todos atónitos. Los milagros impactan, y los milagros impactan mucho. Yo creo que los milagros son, primero, para que no se nos olvide. Segundo, para que creamos más. Y tercero, para que hablemos de eso. Para que demos testimonio, para que otros sepan, para que otros escuchen, para que otros tengan la oportunidad de creer y vivirlo también. ¿Cuántos de ustedes han visto 1, 2 o 3 milagros en su vida? ¡Wow! ¡Qué bendición! Creo que no me equivoqué de auditorio. Este tema de creer es un tema central en la Escritura. Son muchísimos versículos que enseñan esas preciosas bendiciones que podemos recibir cuando decidimos creer. Entre muchas otras, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Creer en Él para vida eterna. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Crean en la luz para que sean hijos de luz. Todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores estas hará. Y muchos otros versículos. Se les repartió la hojita que damos todos los domingos, y ahí lo que pedí que se pusieran son muchos, no están todos, pero muchos de los versículos en donde somos enseñados por el Señor a creer.
Y ahí están promesas que Dios te da a ti. Recordemos que este asunto del creer es algo personal, no es un grupo de personas, no es un asunto religioso, no es una denominación o una forma de liturgia o de doctrina. El asunto de creer es algo personal. ¿Decido creer yo personalmente o no? Ni siquiera es un tema de la familia, es un tema que bendice a la familia. Cuando uno de los miembros decide creer, la prosperidad y la bendición llega a esa familia, y entonces al rato, también hay una promesa en el creer. Cree en el Señor Jesucristo, dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué bendición! ¿Y para qué les doy todo esto? Para que lo lleven a casa. Ojalá no llegues y lo metas al buró mientras se ensucie y luego ya lo tiras a la basura. Lee, estúdialo, escucha la voz de Dios leyendo su palabra. Yo creo que cuando busco un tema específico, en este caso el creer en la palabra, y lo estudio, a ver qué dice, a ver qué realmente dice, y lo más importante, qué me dice a mí. Entonces le estoy dando a Dios la oportunidad de oír su voz. Y cuando oigo la voz de Dios, creo, y creo un poco más cada vez. Es un gran énfasis. Por eso dice tantas veces de creer, ¿no? Fíjate, el de creer, el que cree tiene vida eterna, ahí mencioné, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos que hablan exactamente de lo mismo. ¿Por qué lo enfatiza? ¿Por qué lo repite? ¿Por qué lo insiste de esa manera? Bueno, Dios sabe que es demasiado importante para todos nosotros el decidir creer. Decidir creer. Dile a la persona que está a tu lado, decidir creer. Y quiero empezar esta charla con un tema ahí interesante después de esta introducción, que es: protégete del infarto espiritual. Mira, nunca vas a experimentar el poder de Dios solo adquiriendo conocimiento, ni siquiera conocimiento bíblico. Solo cuando ese conocimiento bíblico es usado en el fragor, en el calor de la batalla, en los guamazos y los cocolazos, es cuando enfrentamos esas dificultades que son imposibles, es cuando hacemos todo lo que podemos y aún no logramos la meta, es cuando queremos ver un resultado mucho mejor de todo ese esfuerzo, dedicación, de lo que hacemos y todavía no lo vemos. Es cuando esto que podemos decidir creer se hace real, se hace viva, se hace vida, nos impacta, nos bendice, nos prospera, nos transforma, nos cambia, nos permite crecer, avanzar, creer, lograr. Y es que es importante, porque eso Dios es que lo enfatiza tantísimo. Cuando entendemos que lo bueno, que lo puro, y por ello lo verdaderamente poderoso, es hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer, y encontramos los resultados que más nos convienen, es cuando conoces la realidad de lo que probablemente hayas estado aprendiendo intelectualmente o doctrinalmente o litúrgicamente o como lo hayas estado aprendiendo. Pero si solo se queda como hacer algún ejercicio espiritual los domingos, entonces vienes y haces pesas y haces elíptica y caminadora y escalera. Qué horrible la escalera, ¿eh? He estado haciendo escalera, no, es que de veras sientes que te desmayas, ¿no? Entonces sube y sube y sube y sube y sube, no, ya llegué al Empire State, no, otra vez el doble, ¿no? Imagínate. Cuando hago ejercicio espiritual los domingos, no solamente da muy poco fruto, sino que desde luego corro el riesgo de un infarto espiritual. Es de la misma manera como no se recomienda hacer ejercicio 1 o 2 veces por semana. Si alguno de ustedes está haciendo ejercicio solo el sábado y el domingo, o un día o 2 a la semana, te voy a hacer una recomendación: no lo hagas. Mejor no hagas ejercicio.
no te sirve de casi nada, pero además corres un enorme riesgo de tener un infarto. De la misma manera, podemos sufrir infartos espirituales que son pues precisamente cuando enfrento las grandes dificultades, los broncas, los conflictos, las dudas, las deudas, los temores, y procuro resolverlas, y solamente es ahí cuando busco al Señor. Entonces no estoy ejercitado, no estoy entrenado, no tengo condición física y tampoco condición espiritual para resolver los conflictos. El rey David es un gran ejemplo. El rey David se convierte en un gran y poderoso guerrero, se convierte en el jefe de la nación israelita de su época, pero esto sucede cuando él es todavía muy joven. Su entrenamiento fue como pastor de ovejas. Él mismo narra en la escritura que cuando venía un oso o un león a quererse comer sus ovejas, él defendía a sus ovejas y hacía que el león o el oso huyeran. Los vencía. Y esa fue una preparación que él tuvo, desde luego, y fue un entrenamiento para futuras y mucho mayores empresas, futuras y muchas mayores batallas. Goliat fue su primera gran batalla, que por cierto, cuando yo leí en la Biblia, hace muchos años, quizá 30 años, que leí eso, yo decía, no puede ser que eso esté en la Biblia. Y así hay tantas cosas que escuchamos y miramos, que el propio Hollywood ha aprovechado y que no sabemos que está en la Biblia hasta que lo leemos. Y a mí me impactó muy favorablemente saber que era algo bíblico. Goliat enfrenta esta primera gran batalla y fue hasta ese momento donde David supo de qué estaba realmente hecho. ¿En qué creía? ¿En quién creía? ¿Qué tan bueno había sido ese entrenamiento que por años había llevado a cabo para enfrentar las grandes batallas? Él supo que creer es una decisión. Creer es vida, creer es crecer, creer es avanzar. Es muy padre venir y escuchar la palabra de Dios los domingos. Pero si yo no la pongo en práctica, puedo sentirme bien, pues un rato, a lo mejor me dura un par de horas saliendo de aquí, pero no me estoy entrenando lo suficiente. Necesito creer con pasión, creer con la mente, creer con el corazón, creer con todas mis fuerzas, creer dentro de mis ideas, creer con mis pensamientos, creer con hambre, con anhelo, creer con sed, creer solamente. Creer como un niño. Uy, esto me deleita. Cuando yo le digo a mis nietecitos, cierra tus ojos, te tengo un regalo. Mira, de verdad, es impresionante. Hacen así. Oye, no hagas gestos, no te esfuerces, no puedes nomás creer y cerrar los ojos. A ver, cierra los ojos. Cierra tú los ojos. No todo el mundo lo hace. Ok. Fíjate muy bien, si tú me pides que yo cierre los ojos, probablemente haga esto, ¿no? ¿Por qué mis nietos hacen? Tengo fotos maravillosas, es que te los comes, no puede ser. Y lo que a mí me enseña es que la fe de un niño es tan sincera, tan limpia y tan profunda. Claro que no les puedo fallar. Claro que ese regalo tiene que ser el mejor regalo que se me haya ocurrido, el mejor dulce, el mejor chocolate, el mejor juego, o lo que yo pueda darles en ese momento, porque esa actitud de creer que hay algo para ellos, me parece que es una gran enseñanza de la actitud que tenemos que tener frente a las cosas de Dios. Necesito creer, y creer así me lleva a buscar a Dios. Necesito creer y aplicar los principios y los valores de la Biblia en lo cotidiano, en el diario vivir, en las cosas que nos suceden todo el día, todo el tiempo. Necesito creer y vivir mi fe y también decirlo a los cuatro vientos. Necesito fe para creer que todo puede cambiar, que todo puede y debe ser transformado. Fe para creer,
fe para creer que la maldad será detenida. Como 45 creen que será detenida. No me griten tampoco. ¡Qué tremendo! Pero es que decimos muchas locuras, ¿no? Es que México va a ser transformado, la nación y va a prestar a otras naciones. Sí, y lo crees. Es que a mí me emocionan esas cosas. Pero yo me tengo que atrever a decirlas públicamente. Después me tengo que atrever a creerlo y aplicar esos principios en lo cotidiano, en donde me es difícil, en donde mi carne se opone, en donde el mundo me seduce, en donde el diablo me tienta. Pero entonces, ¿en qué creo? ¿Que no estoy entendiendo el concepto de que es una guerra constante, espiritual, que hay una batalla, que hay algo que me quiere destruir? Como destruye a tantos todo el tiempo. Es que yo me tengo que preguntar si estoy dispuesto a entrar en la batalla. El rey David, siendo un niño, enfrentó estos gigantes, pero yo creo que esos gigantes son más fáciles de vencer que los gigantes que tenemos que enfrentar hoy día en este país. Pues es que estaba grandote, pues sí, pero busca dónde pegarle y ya, ¿no? A lo mejor con eso cae. Sí, pero eso es bastante más fácil. Pero lo cotidiano, lo constante, mis dudas, mis temores, mis inquietudes, mis pensamientos, lo que he aprendido, mi filosofía, el conocimiento que tengo, las capacidades que he demostrado, todo lo que he vivido, todo eso parece que se opone a creer como un niño. Y es ahí donde el Señor me está hablando. Es ahí donde Él quiere transformar mi corazón y con eso transformar una nación. Es ahí donde Él quiere transformar tu corazón y con eso transformar una nación. ¿Cuántos pueden creer eso? Hoy tenemos esos enormes gigantes que enfrentar y destruir, que van desde la desintegración de las familias, el bullying. Bueno, a mí esto del bullying me impacta. Pues claro que en mi época había el que se creía mucho, el más fuertote, y el que era un sangrón, ¿no? Pero lo que hoy se está viviendo, leía un dato que me horroriza. 17,000 niños muertos como consecuencia del bullying. Dice, no, es que eso yo nunca lo vi. Sí, había que romperle el hocico a 2 o 3, ¿no? Y si estaba muy grandote, pues entre 2, ¿no? Y ya, se acababa, ¿no? No, y parece que es gravísimo este asunto, ¿no? La drogadicción infantil, oye, niños de 8 años drogándose. Dices, ¿cómo? O sea, en mi época, a los 17, 18 años, empezaban los que se drogaban. Niñitos de 8 años en este tipo de adicciones. Y bueno, no se diga de la corrupción, que hoy pareciera abusos inimaginables. Oye, 88 millones de pesos en efectivo, 400 pares de zapatos y además borracho presumirlo. Sale de toda proporción, ¿no? Narcotráfico, narcoviolencia, secuestros, fraudes, robos, asaltos, la esclavitud moderna, la trata de personas, las guerras, el terrorismo. Yo no sé si estas cosas pasaban antes y no nos enterábamos. Hoy nos es muy fácil por las redes sociales, el internet, etcétera, los grandes avances tecnológicos, pero constantemente hay ataques terroristas, constantemente 30 muertos acá, 15 muertos acá, 8 muertos acá, un coche bomba, otro coche bomba, una explosión, asesinatos, bombas en el maratón. O sea, no puede ser. O sea, ¿qué está sucediendo en el mundo? Guerras. Pero es que parece que siempre hay guerras. ¿Hay algún lugar en el mundo donde hay guerras? ¿Qué está sucediendo? Y sabes, yo necesito creer que mi vida, que tu vida pueden ser usadas en gran manera. Creer en las manos de Dios que podemos enfrentar
grandes batallas y que podemos vencer. ¿Crees? ¿Crees solamente? Si tú crees, ¿cuántos creen? Si tú crees, si tú y yo creemos, entonces debemos prepararnos para las batallas. Y la manera es la manera bíblica, es la armadura de Dios, la espada de la verdad, la coraza de la justicia. Tenemos que utilizar el escudo de la fe, formar parte activa del ejército de Dios para transformar naciones. 5, 15, 25, 800, 1000. ¿Dónde está el ejército de Dios? Fíjate lo que dice la Escritura. Salmo 144:1. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Esta no es una idea mía. Está escrito en la Biblia. A Dios se le ocurre. Dios te está llamando. Dios quiere levantar un ejército victorioso que transforme lo malo por bueno, que transforme aquella ignorancia de las cosas de Dios, no solo por conocimiento, pero por obediencia, por vivirlo, por aplicarlo, por creerlo todos los días, todo el tiempo, en cada situación. ¿Están aquí todavía? En el deporte descubres que también puedes trabajar bajo presión, porque el deporte implica competencia. Puedes entrenarte todo el tiempo que quieras, pero no es sino hasta que compites que sabes lo que realmente puedes, lo que has aprendido, lo que vas a lograr. Y en la batalla, tú sabes que también estás entrenado por lo que tú haces precisamente ahí, en el campo de batalla. Pregunto, ¿has orado por alguien o con alguien en público? ¿Has guiado a alguien a recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Has servido a Dios en alguna área en Casa sobre la Roca? ¿Has dado alguna clase de Biblia? Si la respuesta es no, entonces todavía no has entrado al juego y sigues siendo solo un espectador. Decídete. Otras preguntas. ¿Has orado por enfermos? ¿Has enfrentado problemas graves? ¿Cuántos han enfrentado problemas graves? ¿Problemas de salud? ¿Problemas económicos? Wow. ¿Problemas de relaciones rotas? ¿Problemas legales? Wow. ¿Has tenido que depender de Dios porque tú no has podido resolver muchos de esos asuntos? ¿Has visto la respuesta de Dios? ¿Has visto milagros de Dios? ¿Cuántos han visto milagros de Dios? Dale un aplauso a Jesús. Te pregunto, ¿la mano de Dios te ha protegido? ¿Te ha guiado? Oye, ¿la mano de Dios te ha corregido? Wow. Si la respuesta es sí, entonces tú estás entrando en las grandes ligas. Mujeres, ustedes son unas soldaderas de Dios. Mujeres, ustedes son unas soldaderas de Dios. Estas son soldaderas. Varones, ustedes son soldados del ejército de Dios. El ejército que cambia vidas. El ejército que cree que la corrupción será detenida. El ejército que cree que la maldad tiene su tiempo, que va a ser encadenada. El ejército que cree que nuestras vidas
tienen un mayor valor, un mayor significado que ir solo envejeciendo, que no estamos aquí